Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer nuevamente encontrarnos en esta semana 8 del curso de literatura. Estamos ya a mitad de semana y para mí siempre es una satisfacción poder llegar a sus hogares y a toda persona que pueda escuchar esta clase a través de esta interacción virtual por medio de este canal. El curso de literatura es un curso donde nos permite vivir lo que el pueblo vivió. A lo largo de los años, varias obras literarias han transcurrido por la historia, por cada ciudad, cada país, construyendo la vida, los pensamientos, la filosofía de vida que cada pueblo quiere formar a través de la literatura. Y especialmente para quinto y secundaria estamos estudiando la literatura universal, ese periodo de las grandes obras de Europa, de Asia, del África, de la parte norte, sur, este y oeste del continente europeo. La literatura universal nos trae la magia, una magia de grandes mensajes. En cada época, en cada situación, Europa nos ha entregado las historias más vividas, más trágicas, más dramáticas, pero también las grandes hazañas y creaciones del ser humano. Así que es muy importante, por esta y otras razones, estudiar literatura universal. Pero antes de empezar con nuestra clase de esta mañana, quiero recordarte lo siguiente. Qué importante que en este mes, en un mes significativo, y cada día podamos recordar nuestros valores, la identidad nacional y el patriotismo. Cuando hablamos de identidad nacional nos referimos qué tanto podemos amar nuestro país, qué tanto podemos valorar todo lo que nuestro país tiene, qué tanto podemos valorar en un mes como este la riqueza de su flora, fauna, agricultura, gastronomía, cultura misma y toda la gama literaria que el Perú nos trae y ha dejado para América. Así es que no olvides estos valores, este patriotismo, que de alguna manera u otra, en todo lugar donde tú vayas, no te avergüences de ser peruano. Dios nos ha bendecido con un país rico, que a pesar de sus conflictos, a pesar de sus dificultades, no deja de ser un país a quien debemos amar profundamente. Así es que para esta semana, para este tiempo, los valores de la identidad nacional y el patriotismo. Ahora, volviendo al tema de literatura universal, que es el tema que vamos a tratar dentro de la gama, de la línea histórica de la literatura universal, el día de hoy vamos a continuar con las épocas de la historia literaria. El día de hoy salimos ya de la época moderna y nos vamos a trasladar ya a la época contemporánea de este periodo de la literatura universal. Pero quiero que mires la siguiente imagen. Qué imagen tan peculiar, ¿no es cierto? Una imagen que bien puede hablarnos a nosotros, sobre todo aquellos que se inclinan a ser sensibles. Esta es una frase muy especial, es una frase que de alguna manera u otra evidencia lo que podemos vivir en nuestro mundo interior. La frase dice así: ser romántico no significa ser débil, sino dejar que el corazón hable. ¿Ok? Ser romántico no significa ser débil, sino dejar que el corazón hable. Bueno, a pesar de que esta imagen tiene falta de tildación en romántico, débil y corazón, para hacer la aclaración, hay que entender que no tanto vamos a analizarlo lingüísticamente, sino a través de la frase, a través de la frase. Mi pregunta es, y te pregunto esta mañana, ¿eres romántico? ¿Eres una persona romántica? Y si eres romántico, y si no eres romántico, ¿qué significa para ti ser romántico? ¿Realmente un romántico será débil? ¿Será realmente débil? Me imagino que tú conoces a muchas personas románticas, ¿no es cierto? Cuando escuchamos una balada, wow, decimos, qué romántico estás, ¿no es cierto? O cuando alguien escribe un poema, decimos, wow, qué romántico eres. O cuando decimos a una persona, te amo, te quiero, increíblemente eres romántico. O cuando enviamos detalles a alguien especial, decimos qué romántico eres, ¿no es cierto? Así es que hay una palabra que puede encerrar esas características, el de ser romántico. Entonces, ¿para ti qué es ser romántico? ¿Qué significa ser romántico? ¿Qué concepto tenemos de ser romántico? ¿En realidad todos somos románticos? Pongámonos a pensar un poquito en este término para poder imaginarnos ese concepto de ser romántico, ¿no es cierto? Por ejemplo, el quien te habla
es un romántico empedernido, ¿ya? Yo por muchos años he escrito varios poemas, varios versos románticos, ¿ok? Propio de los sentimientos, pero también en mi calidad de escritor, también he podido estructurar y componer ciertos versos, y me considero una persona romántica desde la secundaria. Cuando estuve en quinto de secundaria, también me enamoré, también dediqué poemas, también me declaré, y creo yo de que de alguna otra manera he mostrado mi romanticismo en cierta manera, y dejar que el mundo interior aflore hacia lo demás. ¿No es cierto? Pero esta frase, hay mucho de cierto, porque ser romántico no significa ser débil en carácter. Más bien, el ser romántico es una parte del carácter, ¿ok? Es parte de que el corazón hable y sea noble ante eso. Así que ser romántico tampoco debe ser cursi, como muchos quizás dicen, ¿qué cursi que eres? Pero no es ser cursi. Ser romántico tiene que ver más bien con una fuerza interior, que sale todo a explorar. Y el día de hoy vamos a tocar esta corriente literaria. Sí, ¿sabías que había una corriente en la literatura llamado el romanticismo literario? Hubo un tiempo en que todos eran románticos en Europa. Y el día de hoy vamos a analizar lo que corresponde a la literatura romántica en Europa. Así que acompáñame a ver algunos puntos importantes de esta literatura que bien nos haría meditar. Así que al finalizar la sesión, tal vez tú puedes evaluarte si eres romántico o no, y sería bueno serlo también. ¿Cómo surge el romanticismo en la literatura? Para responder esto, hay que entender lo siguiente. Las semanas pasadas hemos estudiado la corriente que le dio el antecesor, que fue el neoclasicismo, ¿no es cierto? El neoclasicismo académico. El neoclasicismo académico propugnaba que toda obra teatral, toda narrativa tiene que llegar a un mensaje, a una representación, ¿no es cierto? Básicamente en principios y normas estilísticas de la literatura clásica. Entonces el romanticismo nace en reacción al neoclasicismo. En realidad, históricamente, con el romanticismo inicia la época contemporánea. Y quiero que apuntes ahí. Con el romanticismo inicia la época contemporánea, la nueva época. El romanticismo literario es la época de la producción literaria llevada a cabo entre los finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. No solamente en Europa, sino también en América. Pero el romanticismo tiene un país de origen, y es Alemania. ¿Ok? Alemania es el país de origen del romanticismo. Esta manifestación literaria estaba sujeta a escepticismos que se oponían plenamente a los planteamientos cosmopolitas y extremistas de la Ilustración francesa que proclamaba el neoclasicismo. La literatura del romanticismo planteaba rescatar la esencia de las cosas. La labor del escritor romántico era la de acercar a la gente a la trascendencia por medio de las letras. El formalismo y el intelectualismo eran vistos como trabas en el proceso creativo. El romanticismo tiene un contexto muy complicado en Europa. Si uno se pone a analizar el contexto histórico, Francia ya estaba con su Revolución Francesa. ¿Ok? Francia ya había suscitado la Revolución Francesa del año 1879. Y se proclamaba la libertad, se proclamaba la justicia, se proclamaba la igualdad en Europa y la Declaración de los Derechos Universales del Ser Humano. En medio de esa situación nace el romanticismo, que proclama la libertad del ser humano, la libertad de la creación. Ya no el intelectualismo, ya no las formalidades o las normas estéticas, sino nace que la letra y la palabra tiene que ser una creación imaginativa. Por eso los románticos se dejaban llevar más por los sentimientos que por la razón. Ahora, contrario a lo que sucede con el pensar, el término romanticismo no alude necesariamente al amor. Y aquí hay que corregir constantemente eso, porque hoy hasta este siglo se ha concebido como romanticismo al amor, pero no necesariamente, y subrayalo ahí, no necesariamente el romanticismo significa amor o es sinónimo de amor, como en la actualidad es percibido.
En aquel entonces del siglo XVIII, el vocablo romántico por sinonimia se asociaba a lo inverosímil, a lo increíble, a lo fantástico. El ser romántico era algo fantástico, era cosas inimaginables, espirituales, emocionales. En el siglo XVII, lo romántico era todo aquello que describía la melancolía que despierta la naturaleza. El romántico miraba un paisaje, miraba el horizonte y se ponía a llorar. ¿Por qué se ponía a llorar? Porque se cautivaba de todo lo que observaba. Le despertaba esa tristeza, incluso por lo agreste, por la naturaleza difícil. Si uno, por ejemplo, va al interior del país, en Huancayo, que tiene una naturaleza incontrastable, uno se pone, wow, qué maravilla de naturaleza, ¿ok? Entonces, el romántico era así. El romántico era sinónimo de melancolía, de conmovisión, era de un impacto al corazón. Así es que sería bueno retomar nuestras ideas de romántico hoy en día para decirte de que todo aquel que admira un paisaje es romántico también. Ahora, hay un término especial que yo quiero compartirte esta mañana cuando hablamos del romanticismo, ¿ok? El romanticismo nace en Alemania, habíamos mencionado. Ahora, este nacimiento del romanticismo en Alemania nace como un movimiento en Alemania. Se levantan varios escritores para poder trabajar un aspecto importante de la literatura romántica en Alemania. Y este movimiento se llamó Sturm und Drang. Bueno, aunque tal vez no sé hablar mucho alemán, pero trato de hacer el esfuerzo de decirte que este movimiento se llama Sturm und Drang. Ahora, la palabra en alemán de Sturm und Drang significa tormenta e ímpetu. Tormenta e ímpetu. Te voy a dejar unos segundos. ¿Qué significa para ti la palabra tormenta e ímpetu en una persona? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué significa tormenta e ímpetu en una persona? Porque es una palabra muy fuerte, ¿no es cierto? Muy fuerte. En alemán significaba eso. Significaba mucho más que eso. Ahora, este movimiento nace en la literatura como un movimiento juvenil. Interesante, ¿no es cierto? Este movimiento nace entre los jóvenes, entre muchos adolescentes de la época en Alemania. Así que cuando hablamos de Sturm und Drang, nos hablamos de esa tormenta pasional que tenemos todos los seres humanos, que despierta el amor, la amistad, las alegrías, las tristezas, la venganza, el odio. Es el ímpetu, es la fuerza interior, muy profundo, algo que las personas no pueden ver a simple vista, sino que tienen que pasar más tiempo conociendo a la persona. Así que Sturm und Drang significa esa tormenta verídica del ser humano. Y qué lindo es saber que en este tiempo, o esta corriente nace entre los jóvenes, dando a entender que durante muchos siglos después, cuando terminó este romanticismo, hasta el día de hoy, hay jóvenes que son románticos y que demuestran a través de sus palabras y acciones lo tormentoso ímpetu que tiene el corazón. Y como habíamos mencionado, se trata de un movimiento literario juvenil que surgió entre los años 1770 hasta el año 1785. Ahora hemos indicado que este movimiento nace como una reacción contra la Ilustración. Ya la semana pasada hemos hablado acerca de la Ilustración. ¿Y acaso muestra una primera manifestación del movimiento romántico alemán? En cuanto foco europeo de primera manifestación del romanticismo fue en Alemania. Así es que podemos aprender este tiempo que este movimiento romántico nace como un movimiento juvenil. ¿Ok? Nace como un movimiento juvenil. Y nosotros como jóvenes, ustedes como adolescentes, pueden entender de que en realidad toda persona tiene esa fuerza interior. El movimiento del Sturm und Drang se inspira en el filósofo Juan Jacobo Rousseau. Ahora, Juan Jacobo Rousseau fue un filósofo de ese tiempo, el que propuso que el hombre nace bueno y la sociedad le corrompe.
Juan Carlos Rousseau era un romántico de la época. Y de alguna otra manera los románticos inspiran a este hombre. Y también en William Shakespeare, quienes le llevan a la idea de libertad en la literatura. ¿Ok? Estos dos grandes hombres, un filósofo y un escritor, llevan a los románticos a el concepto de la libertad en la literatura. No olvides esto, el concepto de la libertad era parte del contexto histórico de la época. Ya con la Revolución Francesa y con el imperialismo posterior de Napoleón Bonaparte, nace la libertad del ser humano, que está dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, y universales sobre todo. Entonces, el concepto libertad surge a raíz de una inspiración de Shakespeare y de Rousseau. Ahora, esta voluntad de libertad se une a un interés nuevo por la naturaleza. A los románticos les encantaba la naturaleza. Les encantaba viajar por el mundo. Les encantaba meterse en lugares misteriosos, terroríficos, y ahí inspirarse en los temas más bellos. ¿Ok? Pero sobre todo la naturaleza va a ser su fuente de inspiración. Si uno se pone a preguntar cuáles son las fuentes de inspiración de los románticos, uno es la naturaleza, otra es la mujer, y otro es el concepto de la muerte. Y ya luego vamos a retomar ese concepto porque quizás esta mañana te lleves una sorpresa con respecto a eso. ¿Ok? Entonces, esta voluntad de libertad se une a un interés nuevo por la naturaleza que permite al individuo encontrarse a sí mismo. Y es que eso hacían los románticos del Sturm und Drang. Querían encontrarse a sí mismos. Querían retirarse de la realidad, del bullicio del mundo, para ir a lugares solitarios y ahí meditar sobre sus sentimientos, sobre su vida, sobre su destino. Y esto despertaba sus sentidos. Despertaban sus sentidos, sus emociones, sus sensaciones, que encuentran su lugar en una relación más estrecha con la naturaleza. Así es que podemos darnos cuenta que este movimiento ama la naturaleza, pero lo ama como un medio para que el ser humano se encuentre a sí mismo. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos un poco sobre el origen del romanticismo y también sobre lo que propugnaba el movimiento Sturm und Drang. Ahora, ¿cuáles son las características del romanticismo? ¿Cuáles son esas características literarias que presenta esta corriente europea? Que va a llegar a América años posteriores. Siempre en América llega tarde los movimientos de Europa. Por ejemplo, el Perú vivía la época republicana cuando llegó el romanticismo y hay representantes peruanos para esa época. Entonces, ¿cuáles son los temas y características importantes del romanticismo? En primer lugar, rechazo al neoclasicismo académico. Eso es lo primero que tienes que aprender, ¿ok? Que el romanticismo rechaza toda norma y literatura neoclásica. Y bueno, en realidad, cada corriente o movimiento literario surge para contradecir al otro. ¿Ok? Para contradecir al otro. Ya en las semanas que vienen vamos a estudiar otra corriente que va a contradecir al romanticismo. Pero vamos a quedarnos con esta idea de que el romántico no quería escribir sometidos a reglas clásicas. Recuerdan que el neoclasicismo, por ejemplo, respetaba el teatro, sus 3 unidades de tiempo, ¿no es cierto? Acción, lugar y tiempo. Pero el romántico decía, no, tenemos que ser libres para expresar nuestras ideas. Entonces, el romántico rechazaba los conceptos propios del neoclasicismo académico. En segundo lugar, daba importancia a la imaginación y a la fantasía. ¿Ok? Hacía volar su imaginación. Se adentraba en el mundo de la fantasía. Y lamentablemente hay que reconocer que en ese tiempo ser romántico también era sinónimo de sufrimiento. Porque los jóvenes de la época mucho fantaseaban. Y no solamente sexualmente, sino creían que la mujer era el centro de sus vidas. El centro de sus vidas. Pero también la imaginación les llevó a crear los hermosos poemas que existen hoy en día y como luego vamos a ver. Otra de las características importantes del romanticismo es que refleja el subjetivismo individualista. ¿Ok? Los románticos eran muy individualistas y eran muy subjetivistas. ¿Sabes lo que es el subjetivismo? ¿Sabes qué significa esto? A ver, ponte a pensar. El antónimo de subjetivismo es objetivismo, ¿no es cierto? Y el objetivismo es mirar las cosas como son en la realidad.
es ser objetivo. ¿Pero qué es ser subjetivo? Es todo lo contrario, ¿no es cierto? Es no mirar las cosas tal y como son. Ahora, puedes subrayar ahorita en tu sesión ahí, seguramente que tienes en la mano. El subjetivismo, escúchame bien, el subjetivismo se relaciona con los sentimientos. El romántico hacía valer sus sentimientos por encima de la razón. Se dejaba llevar por los impulsos del corazón. Esa es la realidad del romántico. No pensaba antes de actuar, más bien él sentía para actuar. Así es que refleja el subjetivismo. ¿Por qué? Porque se deja llevar por sus sentimientos más que por su razón. Y era libre individual. ¿Ok? Esa es una de las características importantes del romanticismo. En cuarto lugar, admira el paisaje natural y evoca la tradición autóctona. Los románticos veían en la naturaleza, el paisaje, lo máximo para su creación. Le metía mucha descripción, adjetivos, cuando componían sus versos, hacía hincapié, expresiones muy propias de los lugares inimaginarios. Y evocaba la tradición autóctona. El romántico viajaba a los pueblos más misteriosos y ahí comenzaba a crear sus propias historias. Admiraba mucho incluso las historias de la Edad Media. Creo que el romanticismo es una de las corrientes que admiraba mucho los lugares misteriosos de la Edad Media. El romántico iba a las catedrales, el romántico tenía un concepto de Dios muy subjetivista. Entonces el romántico describía, como dice en la última característica, tenía el fervor nacional y popular, porque amaba a su pueblo, porque amaba a su familia, porque describía las costumbres de la época, pero de un sentido muy subjetivista. Era muy nacional, era muy nacional. El romántico va a defender su patria, ya tiene que ver una relación de amor a la patria también. Entonces, podemos ver aquí algunas características importantes de una corriente que le entrega al mundo los sentimientos, esos sentimientos importantes que tenemos que valorar hoy en día. Ahora, ¿cuáles son los representantes importantes en Europa sobre el romanticismo? En realidad son muchos representantes, hay muchos representantes románticos, ¿ok? Quiero que tengas en cuenta que el romanticismo ha levantado a varios escritores que con su pluma han creado las más inimaginables poesías y narrativas por doquier. Y uno de los representantes importantes del romanticismo en España es ese hombre, a quien admiro mucho. Te comparto una experiencia personal haciendo una pausa. Yo cuando estuve en tercero de secundaria, mi profesora de literatura vio un talento en mí. En tercero de secundaria, cuando estudiamos literatura española, ella pedía como trabajo hacer poemas. Y estudiamos a este autor. Y yo salí al frente a recitar mis propios poemas. Y fue mi profesora de literatura quien me descubrió y que me animó a la carrera de educación y estudiar literatura. Y gracias a esa iniciativa, de alguna otra manera, comencé a estudiar esta carrera. Y fue en la época de tercero y secundaria que yo miraba a este autor como un ejemplo para mis escritos. Ahora, en ese tiempo, yo me enamoré también, en tercero y secundaria, de una hermosa mujer, ¿ok? Quizás esta mañana te estoy confesando algunas experiencias personales, pero cada vez que toco a este escritor, me trae mucha melancolía y recuerdo del pasado adolescente. Yo me enamoré en tercero y secundaria de una linda mujer. Me enamoré cerca de 2 a 3 años. Todo tercero, todo cuarto, todo quinto. Me enamoré de esta mujer. Era una linda adolescente, una chica muy inteligente, primeros lugares, muy sensible. Y cada vez que a ella le escribía versos, mi fuente de inspiración era leer a Gustavo Adolfo Bécquer, a este escritor español. Y ahí en las noches prendía mi radio y comenzaba a escribir los más hermosos versos para ella. Ahora, yo no me atrevía a darle personalmente, yo era muy tímido en ese tiempo. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, me fiaba de una compañera de ella y ella lo ponía en su mochila en los recreos cuando salía. Y le escribía en el anonimato. Por cerca de 2 años, yo le escribía en el anonimato a esta linda adolescente. Mi primer amor, se podría decir.
Y qué hermoso es poder recordar esto y relacionarlo con el tema del día de hoy, una experiencia personal. Este autor, Gustavo Adolfo Bécquer, fue una inspiración para mi composición poética. Yo escribí más de 100 versos para esta chica y lo titulé en un libro de manuscritos, Sentimientos en alta mar. Esos versos que de alguna manera u otra me llevaron a poder declarar mi amor a ella a través de los versos, porque yo nunca me declaré, sino a través de los versos. Y siempre miraba a este autor como mi inspiración. Ahora, te estoy contando un dato personal sobre mi vida adolescente. Y quiero contarte otro dato, aprovechando la oportunidad de esta sesión. Actualmente yo me dedico a escribir obras. ¿Ok? Hace poco, en enero, publiqué una obra, Historias Escalofriantes 1, es la obra que compuse y que muchos ya lo saben. Pronto voy a escribir, bueno, ya está escrito, pronto voy a publicar mi segundo libro. Este segundo libro que va a tratar sobre mi primer amor en la secundaria. ¿Ok? Este segundo libro se titula Y si fuera ella, que pronto va a ser publicado aquí en Lima. Así que en este libro romántico, es una novela juvenil romántica, va a hablarse mucho de la época adolescente. Y ojalá que tú algún día, si tenemos la oportunidad de conocernos personalmente, o algunos que nos conocemos también, o aquellos que no conocemos, podamos compartir esta obra y que tú lo tengas, esta obra de estas experiencias de amor de adolescente. Así es que quería compartirte algo pequeño de mi dedicación romántica a la escritura y de mis experiencias de adolescente. Entonces, partimos por el hecho de que ser romántico es muy importante, te lleva a tomar decisiones muy importantes en la vida, y a mí, sin lugar a duda, lo fue. Gustavo Adolfo Bécquer escribe su obra Rimas, un conjunto de poemas, y en la rima 21 dice: ¿qué es poesía? Dice mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Qué hermoso, ¿no es cierto? Poesía eres tú. La poesía tiene la belleza femenina. No olvides a Gustavo Adolfo Bécquer, el español. Otro escritor. Mira, del amor nos vamos ahora a otro tema de los románticos. Los románticos no solamente hablaban del amor. El romántico tenía una obsesión por los temas de la muerte. Increíble. Los románticos tenían una obsesión por hablar de la muerte, de la tragedia que significaba la muerte. Y uno de los padres del cuento terrorífico en los Estados Unidos fue este hombre, Edgar Allan Poe, que lo vamos a ver más adelante en el próximo bimestre. Edgar Allan Poe es considerado el padre del cuento del terror romántico de los Estados Unidos, que propone una narrativa romántica, pero en relación al oscurismo. Era el romanticismo oscuro de los Estados Unidos. Así es que ahí podemos ver un tema más de los románticos. Muchos románticos iban a los cementerios incluso a poder inspirarse. Es increíble, ¿no es cierto? A veces los románticos los tiraban como locos, los tildaban como locos, pero así era la esencia del romántico. Otro escritor, considerado el padre de la novela histórica romántica en Francia, Víctor Hugo. Víctor Hugo habla mucho sobre la novela histórica, esa novela que te traslada a la Edad Media, y comenzamos a ver una de sus obras, por ejemplo, fueron Los Miserables, El Jorobado de Notre Dame, que es Nuestra Señora de París. Muchas novelas históricas escribió Víctor Hugo. Lord Byron, quizás uno de los pocos que escribió poesía en Inglaterra. Lord Byron comenzó a escribir desde muy pequeño, tuvo un talento especial por la poesía en Inglaterra, el máximo representante de la lírica en ese país. Toma atención a este autor, porque es el autor que vamos a ver la próxima semana. Su nombre es Johann Wolfgang Goethe. ¿Ya? Johann Wolfgang Goethe, el escritor alemán que nace con él el movimiento Sturm und Drang. ¿Ok? ¿Escuchaste? Con este autor, Johann Wolfgang Goethe, nace el movimiento Sturm und Drang. Gracias a él. Gracias, porque él era muy jovencito cuando se unió a este grupo, y él comenzó a escribir en varias facetas, en teatro, en narrativa, en poesía. La próxima semana vamos a ver a este escritor porque es uno de los máximos representantes del romanticismo alemán y en Europa, Johann Wolfgang Goethe. Así es que vamos a detallar con más detalles la próxima semana con este autor. Muy bien, chicos.
¿Qué te pareció? No es nada fácil, ¿verdad?, ser romántico. Y nos hemos dado cuenta de varios aspectos del romanticismo. Nos hemos dado cuenta lo importante que es ser romántico, lo importante que le dio el romanticismo al mundo de ese tiempo y que nos sigue dando sin lugar a dudas hoy en día. Vamos a algunas actividades para poder aplicar todos los conceptos teóricos y prácticos. A ver, es un dato del movimiento Sturm und Drang. Tú tienes ya tu material ahí en casa, tu sesión de clase. Es un dato del movimiento Sturm und Drang. A. Sus personajes son héroes de la mitología medieval. B. Plantea una temática realista de la vida cotidiana. C. Prevalece la libertad de los sentimientos sobre la razón humana. D. Describe los defectos de la sociedad a través de la sátira. Sturm und Drang. ¿Qué dato, qué información se relaciona con este movimiento? Bueno, la A no puede ser. No tanto son la mitología medieval. La B tampoco. Para eso hay otra corriente, que lo vamos a ver de aquí a 2 semanas. La D tampoco, eso lo hemos visto con el neoclasismo. El neoclasismo describe los defectos de la sociedad. Escúchame bien, prevalece la libertad de los sentimientos sobre la razón humana. Ese es el principal principio del Sturm und Drang, de los románticos, los sentimientos sobre la razón. No es una característica literaria del romanticismo. A ver, ¿cuál de esas 4 no es una característica literaria? Hacer una crítica ridícula de la sociedad con humor, importancia de la fantasía e imaginación, fervor nacional y popular, expresa el subjetivismo individualista. La A, ¿no es cierto? Hacer una crítica ridícula de la sociedad con humor. Esa es la característica importante del romanticismo. No es, perdón, una característica importante. Las 3, la B, la C y la D, son características. La A no lo es. El movimiento Sturm und Drang se inspira en escritores como ¿cuáles? ¿Qué hemos dicho sobre este movimiento? ¿Cuál es su modelo de escritura? Goethe y Becker, Saramago y Esquilo, Poe y Víctor Hugo, Rousseau y Shakespeare. ¿En quién se inspira en el movimiento Sturm und Drang? Hemos visto, ¿no es cierto?, que se inspira en Juan Jacobo Rousseau y William Shakespeare, que proclaman la libertad en sus obras, y los románticos vivían en esa libertad. Vamos terminando este tiempo, esta mañana. Vamos a completar lo relacionado al tema del romanticismo literario. ¿El romanticismo literario nace en dónde? A ver, mientras que vamos llenando ahí en tu sesión, ¿en dónde nace el romanticismo? El vocablo romántico estaba asociado ¿con qué? ¿Con qué estaba asociado el vocablo romántico? Es el significado en alemán que significa tempestad e ímpetu. A ver, ¿por dónde vamos el asunto aquí? ¿Puede dar con las respuestas? ¿En dónde nace el romanticismo? ¿Qué significa romántico? ¿Qué significa tempestad e ímpetu en alemán? Vamos con la respuesta, ¿qué te parece? El romanticismo literario nace en Alemania. Muy bien, en Alemania. El vocablo romántico estaba asociado con lo increíble y la fantasía. Increíble y fantástico. No olvides esto. La palabra romántico no necesariamente significa amor. Es toda persona que es fantasioso, es increíble, es todo acontecimiento fantástico. Ese es también ser romántico. Sturm und Drang es el significado en alemán que significa tempestad e ímpetu. No olvides este movimiento que nace entre los jóvenes en Alemania, Sturm und Drang. Vamos terminando con estas 3. Uno de los rasgos de los románticos es que admira qué cosa admiran ellos. ¿Qué cosa es lo que ellos admiraban? Los jóvenes románticos rechazaban ¿qué? ¿Qué es lo que ellos rechazaban con respecto a la literatura? Ahora, ¿quién es un representante del romanticismo en España? A ver, pensemos un poquito. ¿Quién es un representante del romanticismo en España? ¿Por ahí estamos o no estamos por ahí? Vamos con las respuestas, vamos a ayudarte. Uno de los rasgos de los románticos es que admira la naturaleza y el mundo físico, ¿ok? Los románticos admiraban mucho el paisaje porque veían en sus colores, en sus figuras, un momento para encontrar paz consigo mismo y inspirarse. Los jóvenes románticos rechazaban los aspectos académicos del neoclasicismo. Un neoclasicismo que se regía bajo la razón y normas estilísticas para escribir, pero los románticos decían no, rechazamos eso y nos concentramos en la libertad de expresión.
¿Y quién fue un representante del romanticismo en España? Mi gran poeta, admirador, Gustavo Adolfo Bécquer. Un gran poeta. Yo te invito a que puedas tú leer las rimas de Bécquer. Él escribe muchas leyendas hermosas. Por ejemplo, una leyenda hermosa, romántica, es La Jorca de Oro. Es una historia increíble. Yo te recomiendo La Jorca de Oro de Gustavo Adolfo Bécquer. Muy bien, chicos. Hoy día hemos aprendido un poquito más sobre este movimiento romántico. Hemos aprendido los principios del romanticismo. Hemos aprendido el movimiento Sturm und Drang. Hemos captado algunas características. Hemos visto algunos representantes importantes de este movimiento. Hemos contado algunas experiencias personales también con respecto a este movimiento. Así que a continuación te voy a dejar algunas preguntas de análisis para seguir retroalimentando este tema del romanticismo literario, el romanticismo en Alemania, el romanticismo europeo.